Hola a todos, mi nombre es Rubén Ariel Ducuara y voy a hacer la presentación de la actividad número 5 denominada Diseño de un recurso educativo inclusivo y accesible en su parte 2 correspondiente a la grabación de este video, podríamos decir que explicativo, en el cual vamos a mostrar o a explicar cómo ha sido este producto del diseño de un recurso educativo inclusivo y accesible, agradeciendo a la profe Mónica Triana por la oportunidad de poder explicar este producto que si bien en lo personal fue entregado en una primera parte, haciéndole falta precisamente el recurso por un error que se cometió en el cargue en plataforma, entonces presento excusas por esa situación y me dispongo a explicar en qué consistió la co-creación, por decirlo de otra manera, ya mencionando o hablando en fundamento con el modelo o el diseño de co-crearía, que fue desde el cual, identificándose también con el modelo ADI, que tiene que ver con la sigla en inglés que significa diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, sobre todo para recursos educativos digitales. Entonces, en la primera parte de este documento nos presenta una introducción mencionando la importancia que se tiene cuando la educación inclusiva busca asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades y necesidades, tengan acceso a una educación de calidad. Por ello, para lograr el objetivo en este producto, fue necesario hacer uso del framework de la UDL, que es el Diseño Universal de Aprendizajes, como guía. Además de que en este marco se proporciona un enfoque estructurado para crear recursos educativos digitales que sean accesibles para todos los estudiantes. Y esto en clave con la utilización y la flexibilidad, la personalización que se debe hacer en la enseñanza para que cada estudiante pueda acceder a un aprendizaje de calidad, de tal manera que se puedan adaptar de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses de aprendizaje de forma individual. Ya habíamos mencionado la importancia del modelo co-crearía al finalizar para poder mostrar o consolidar el recurso educativo digital. En ese orden de ideas, en la parte uno de estos productos de la unidad, se escogió el perfil de un estudiante con ceguera, un estudiante ciego, buscando como objetivo identificar el perfil de este aprendizaje con relación a del aprendizaje con relación a la comprensión lectora, es decir, cómo un niño ciego es capaz de hacer comprensión lectora. Entonces, ustedes pueden observar allí, este modelo del framework nos muestra entonces un reconocimiento desde un diagnóstico, sus fortalezas, las debilidades, los intereses y preferencias. Vamos a resaltar por cuestión de tiempo, por ejemplo, una de las fortalezas es que en este caso, ese nuevo estudiante, el estudiante ciego, tiene varias fortalezas. Y es que a pesar de que sufre de una ceguera fuerte, es un excelente orador y tiene, tiene un gran léxico. Además, le gusta escuchar música, lo que indica que es un aprendiz auditivo, que es una de las inteligencias múltiples. También podríamos mencionar que por allá nos habla Garner acerca de esas inteligencias múltiples. Entonces, eso puede beneficiarse o puede generar mejor una actitud pertinente para el aprendizaje auditivo a partir de recursos educativos digitales que involucren precisamente sonidos, oralidad y la música misma. Se pueden presentar algunas debilidades que son importantes recordar como cuáles. Y es que al tener una discapacidad visual como la ceguera, se pueden presentar desafíos en el aprendizaje de algunas tareas en el contexto escolar. Y entonces hacerle frente a esos desafíos es responder desde los intereses, perdón, y las preferencias del mismo estudiante. Entonces nos parece muy interesante que desde la literatura se puedan generar, por ejemplo, esa pasión por leer, la pasión también por escribir y disfrutar de las historias y los conceptos que se presentan en los textos, en los libros. A manera general, las estrategias, algunas de ellas, por ejemplo, estamos mencionando el uso de recursos de audio. Pueden utilizar grabaciones de audio, se pueden utilizar esas grabaciones de audio para presentar información y conceptos de tal manera que el estudiante pueda utilizar audífonos o a través de altavoces pueda escuchar. Y eso pues no perjudicaría en nada al resto del grupo, puesto que sería una actividad o una estrategia o el uso de un recurso innovador en el contexto de aula.
y sobre todo inclusivo, ¿no? Asimismo, en las redes afectoemocionales se puede mencionar que hay una capacidad para establecer relaciones interpersonales porque la discapacidad visual no impide que el estudiante pueda establecer relaciones interpersonales positivas con los demás estudiantes, debido a la necesidad de comunicarse verbalmente. Es decir, a diario los muchachos, los estudiantes se están comunicando, entonces estas redes afectoemocionales se ven fortalecidas. Por el contrario, puede ocurrir algo de aislamiento social si no se atiende la necesidad y el interés a partir de esa discapacidad visual. Es decir, si no implementamos un diagnóstico, si no diseñamos unas estrategias, si no llevamos a cabo la implementación de nuevos recursos, vamos entonces sí a generar algún tipo de aislamiento. En ese mismo orden de ideas, podemos observar barreras del currículo. Entonces, hay unas barreras del currículo potenciales, como miramos en esta columna, y esas son, por ejemplo, las diferencias en los niveles de lectura. Aquí puede haber una barrera, no solamente para el niño ciego, sino para todos nuestros estudiantes. Pueden haber barreras desde la falta de motivación o barreras desde las dificultades para trabajar en equipo. Asimismo, pueden o deben ocurrir hay unas potencialidades, perdón, que van desde la variedad de estrategias de enseñanza, el uso de tecnología como un potencial amplio y decisivo en el diseño del recurso que expondremos al final, una participación activa de los estudiantes, y por este lado encontramos también como elementos muy interesantes y de hecho que son de gran calado, de gran importancia, que son las cualidades del estudiante. Ya dijimos que es un estudiante que es activo, que es atento, que se motiva desde lo auditivo, que le encanta la música. Entonces, eso sin duda motiva a que hayan mejores aprendizajes y mejores comprensiones en todos los niveles, en los niveles literales, inferenciales e incluso críticos. Es un estudiante que con bastante curiosidad, eso desarrolla también la habilidad para trabajar en equipo, le gusta trabajar en equipo y en ese orden de ideas desarrolla pensamientos críticos en esas interacciones con los compañeros. En cuanto a las soluciones, se considera entonces pertinente que para abordar esa necesidad, ese interés con el estudiante en esta condición, es importante articular la tecnología en las prácticas de aula. Y para eso pues, es necesaria una infraestructura tecnológica. Al referirnos a la infraestructura tecnológica, hacemos énfasis no en grandes construcciones, grandes edificios, sino como en los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad o el diseño del recurso educativo digital, inclusivo, ¿no? Entonces, hay un ejemplo de implementación. Entonces, hay una infraestructura tecnológica. En primer lugar, se debe asegurar que el aula esté equipada con los recursos tecnológicos. En este caso, necesitaríamos de un parlante, necesitaríamos de micrófonos, necesitaríamos de algo de internet para poder adelantarlo del podcast, el desarrollo de recursos educativos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mencionando el uso de software de reconocimiento de voz para que el estudiante pueda dictar respuestas en lugar de escribirlas, o se podría crear un documento en formato braille para que el estudiante pueda leerlo con su teclado braille. Es necesario también como docente capacitarnos, estar en continua, permanente formación. Se deben evaluar los aprendizajes porque finalmente los aprendizajes del estudiante ciego, al utilizar nuevas herramientas y técnicas apropiadas, pues será algo innovador también dentro de ese contexto escolar. Por ejemplo, se podría utilizar un software de reconocimiento de voz para que el estudiante pueda dictar respuestas en lugar de escribirlas y se pueden diseñar exámenes en forma de braille para que el estudiante pueda leerlo con su teclado. Estas son algunas propuestas que nos llevan o que desembocan en lo que estamos planteando ya con el recurso educativo desde las fases de co-crearía. Estas fases tienen relación con el modelo ADI, que tiene sus fases, son 5 fases son el análisis o diagnóstico, la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de evaluación y la fase de implementación. El objetivo en el diseño de este recurso educativo digital, entonces radica inicialmente en el diseño de una clase a partir de ese modelo ya mencionado para recursos educativos abiertos, inclusivos y accesibles, fundamentado en principios como la atención a la diversidad a través del diseño universal para el aprendizaje, DUA, o el UDL, en siglas en inglés, el uso de la tecnología como una herramienta
lo abierto como un valor y el direccionamiento de la accesibilidad web como una oportunidad de reducir barreras de acceso a los contenidos. En la fase de análisis o diagnóstico, entonces allí podemos observar de que hay un estudiante con ceguera, pero que también tiene unas grandes fortalezas y que entonces se podría disponer de la mediación de algunos recursos digitales para que alcancemos mejores oportunidades con él. En la fase de diseño igual, se habla de la socialización, la grabación de los cuentos, del uso del podcast, la presentación en el grupo y las comprensiones o actividades tipo taller o pregunta-respuesta a nivel literal e inferencial. La fase de desarrollo, pues viene ya con la aplicación que se haga en el contexto escolar, haciendo uso de WhatsApp, de estos momentos en el podcast, de estas publicaciones. La fase de evaluación, entonces se establecen la calidad del contenido, la correspondencia, retroalimentación, motivación, diseño, interacción y accesibilidad. Y se establece como una rúbrica para poder valorar esos podcasts para la comprensión. Esto lo hacemos de manera conjunta en el marco de una evaluación formativa. La fase de implementación entonces se hace de forma libre, donde los niños pueden acceder a estos enlaces del podcast y grabar o hacer sus propias publicaciones a partir de que cada uno mencione o narre un cuento infantil del cual luego se formularán preguntas y ellos mismos darán respuesta, los mismos compañeros. Entonces, estando allí, por ejemplo, vamos a ver si podemos acceder, copiamos el hipervínculo, vamos al buscador de Google, vamos a ver si es posible, y nos va a llevar entonces a la narración de una historia, Rubén Ariel Ducuara, quien les habla, y está allí, entonces vamos a ver si nos escuchamos. Bueno, no nos podemos escuchar porque la aplicación no me lo permite, pero en el enlace la profe puede observarlo. Entonces, compañeros y maestra, esta es la propuesta que se tiene. Espero haber cumplido con las expectativas. Las conclusiones las podrá ya leer la profe al momento de revisar y esperando pues que la nota de ese primer entregable pueda ser revisada. Profe, le agradezco mucho. Dios la bendiga y quedo atento a sus sugerencias.